Yo diría que estamos hoy en un momento histórico. Creo que hoy tenemos la enorme posibilidad de construir las grandes alianzas que el país necesita. Por el lado de las relaciones laborales, empresarios y trabajadores, líderes empresariales y líderes sindicales, hoy hay un foro donde se ponen de acuerdo, que es el Consejo Económico y Social. Es más, el Consejo Económico y Social ha sido el resultado de una concertación entre los sectores prioritarios de las relaciones económicas y laborales del país. Ahí hay un escenario sumamente positivo. La apertura hacia la comunicación con los sectores indígena y campesino a través del proceso de las relaciones laborales también es una realidad. Los sectores indígenas y campesinos masivos y mayoritarios y más representativos del país hoy están planteando la necesidad de grandes acuerdos nacionales. Estoy absolutamente convencido, doctor, que hoy, en estos meses, en estos días, estamos en el momento y la posición más propicia como país de poder construir un gran consenso nacional. Y lo tenemos que hacer sobre cosas realistas. El tema del empleo. Abrir las posibilidades a un mercado laboral más dinámico. Porque lo peor que podemos tener es que la gente esté sin puestos de trabajo formales, en la inestabilidad y en la pobreza, cuando podemos dinamizar el mercado laboral pensando globalmente. Somos un país con condiciones para generar empleo, pero necesitamos acuerdos. Claro, el tema de la seguridad social. El tema de la seguridad social, claro que es desincentivador. ¿Cómo no va a ser desincentivador si las pensiones eventualmente no reflejan la contribución que pueda dar una persona? ¿Cómo no va a ser desincentivador si la atención que se recibe en términos del servicio al cliente no son lo mejor? Aunque por supuesto que cuando usted entre en la cadena de la seguridad social muchas veces tiene beneficios enormes que no podría tener en la salud pública. Y ahí vamos al tema de la salud pública, que lo hemos conversado con usted, doctor. Con 6 millones de guatemaltecos en la población económicamente activa, que solo uno cotice a la seguridad social, tiene usted 5 millones que no pagan absolutamente nada y que están en el peso de la salud pública. Y la salud pública ya no aguanta. No puede darles tampoco un servicio. Entonces necesitamos la gran transformación del país. Hoy estamos en la mejor capacidad de poderlo lograr, estoy seguro, doctor. Claro, como usted dice, todo esto es un consenso y qué bueno que la visión sea que estamos en un punto de consenso, ¿verdad? Sí. Claro que para cualquier negociación se requiere pues la confianza entre las partes, el hecho de que diga, miren, pues sí estamos en ello. Percepciones, ¿verdad, señor ministro? Por ejemplo, el sector empresarial podrá decir, miren, es que todas las leyes son tutelares en favor del trabajador. Mire, es que los inspectores del ministerio solo van a ver cómo nos afectan o cómo nos atacan. Podrá decir de parte del trabajador, mire, no, es que los empresarios manipulan esto y siempre es a favor del empresario. Pero no hay un grado de confianza en este momento. Cuando un inspector visita, pues no necesariamente se ve como una ayuda, sino que como una amenaza por ambas partes, ¿verdad? Por ejemplo, inspectores. Hay casos en los cuales hay empresas, digamos, las maquilas que se han señalado muchas veces. ¿Cuántas maquilas no están en Guatemala? De repente desaparecen y dejan a los trabajadores sin pagarles sus prestaciones y sin pagarles absolutamente nada. Eso ha sucedido casos acá. Por ejemplo, el número de inspectores que tiene el ministerio es suficiente y por otro lado es su visión amplia y no enfocada, digamos, en afectar a uno o a otro de los segmentos. Mire, yo creo que usted primero ha puesto la pica en Flandes, como dice el dicho, ¿verdad? De plano, el tema en Guatemala es de confianza. Tenemos que construir confianza, tenemos que tener la confianza de sentarnos a conversar y tenemos que tomar determinaciones. Eso es importantísimo. Yo quiero recordarle, doctor, que el salario mínimo del 2012 lo concertamos y por primera vez en más de 20 años se logró un acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno y se adoptó un salario mínimo en consenso. Este año estuvimos muy cerca, muy cerca de lograrlo. El tiempo no nos dejó terminar la negociación, pero de todos modos caminamos en una decisión que estuvo muy cercana a una adopción técnica del tema, un acercamiento técnico al tema. El tema que usted está tratando también. Nosotros tenemos que estar claros
en que lo que vale y lo que importa es la legalidad. Y allí el Ministerio de Trabajo tiene que ser fiel de esa balanza, tiene que ser balanceado, ni beneficiar a trabajadores o a empresarios, sino realmente promover que se cumpla la legalidad. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad en el Pacto Hambre Cero de que se incrementen los ingresos de los trabajadores. Y en el Pacto de Competitividad tenemos la responsabilidad de disminuir la informalidad. Te quiero comentar que hemos desarrollado unas estrategias bien interesantes. Incorporamos más de 100 inspectores al Ministerio de Trabajo nuevos mediante un concurso abierto y público. Cambiamos la metodología, ya el inspector en un 70% no está en el escritorio esperando que lleguen las partes, sino salimos a la calle a vigilar el cumplimiento de la legalidad. Y hemos definido sectores, mes por mes, qué sector vamos a visitar en todo el país. Esto ha generado impactos muy interesantes. Primero le quiero comentar, doctor, que en el 2011 se visitaron 8,000 empresas. En el 2013 visitamos 36,000 empresas. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son las cifras de la última encuesta de empleo e ingresos? Una disminución del 5% de la informalidad, del 5% de la población económicamente activa. O sea que logramos mejorar las condiciones de formalidad por lo menos de 300,000 puestos de trabajo. Eso es sumamente positivo. No, yo creo que eso es importante, ese dato es importante, ¿verdad? Pero sí, obviamente qué bien en el sentido de que sí hay que asegurar, ¿verdad?, que para que esa confianza, que como usted mismo lo menciona, es fundamental, pues el empresario no se sienta atacado, ni el trabajador sobreprotegido, ¿verdad? Sí. Sino que sí, mire, aquí tenemos que llegar a un punto legítimo. Usted hablaba algo sobre el Hambre Cero, que es un programa fundamental para Guatemala, pues porque obviamente un pueblo que no come, un pueblo que no tiene energía, no va a poder trabajar. Yo entiendo que el ministro de Trabajo o el Ministerio de Trabajo es parte de este Consejo Nacional Alimentario, ¿verdad? Así es. ¿Qué tan activamente está participando el ministerio en esto? Nosotros tenemos... ¿Y en qué forma, verdad? Tenemos una atribución. Hay 11 atribuciones específicas que dictan los 3 pactos que tenemos a toda la estructura de gobierno. De esas 11, nosotros tenemos 3 bajo nuestra responsabilidad, 2 bajo nuestra responsabilidad. Una, como lo decía, en el Pacto Hambre Cero, una de las grandes responsabilidades nuestras es contribuir al incremento del ingreso familiar. Y eso lo estamos tratando de hacer a través del impulso de mayores niveles de legalidad, por una parte, en el ámbito del cumplimiento de las leyes laborales y en el ámbito de la promoción del empleo decente a través de dinamizar y activar el mercado laboral y de buscar estrategias de alternativas para la generación de más puestos de trabajo en las zonas más precarias del país. Esto nos ha dado como resultado, primero, todos los esquemas de cumplimiento de legalidad y de inspección que le acabo de citar, pero por otra parte, tenemos ahora un observatorio del mercado laboral y tenemos la metodología de ferias de empleo que ha sido muy efectiva. En las ferias del empleo que desarrollamos entre agosto y noviembre del año pasado, pusimos a la disposición de los trabajadores guatemaltecos 40,000 puestos de trabajo. Por primera vez se vio que llegaron a la feria del empleo de agosto, llegaron 23,000 trabajadores y habían 23,000 puestos de trabajo a la disposición. Eso fue muy positivo porque por primera vez habían tantos puestos de trabajo como gente que llegó a la feria. Nos sucedió en otras ferias, llegamos a 40,000. Entonces, nuestro trabajo ha sido buscar la manera de incrementar el ingreso. Y por otra parte, eso ayuda también a que vayamos disminuyendo los niveles de informalidad. Hasta donde se pueda. Claro. Porque cuando la informalidad es por precariedad, ahí mercado laboral es lo que tenemos que impulsar. Señor ministro, nuestra plática es sumamente interesante. Desafortunadamente tenemos más preguntas que tiempo. Sí. Y este día vamos a tener que retirarnos. Pero desde ya le abro yo una invitación para que en otro momento sigamos con este diálogo tan diría yo, instructivo para la gente que nos está viendo y escuchando. La idea es oír a otros sectores también, sector sindical, sector empresarial, y poder juntos llegar también a un consenso de opinión. Hoy nos vamos a tener que ir, señor ministro. Claro, muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir pues, estos puntos tan valiosos.
Y a ustedes que nos han estado viendo y escuchando, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Muchísimas Muchas gracias por la señor invitación. ministro. Estamos a la orden. Muchas gracias a ti.